Fenómeno ovni, que en ocasiones parece aletargado y fuera de foco de la atención pública, otras veces cobra vida repentinamente y genera gran expectación e interés. Tal fue el caso del pasado 11 de octubre de 2011, cuando el controlador aéreo César Cabo, quien fuera portavoz, ustedes le recordarán, de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, USCA, durante su pulso contra el gobierno socialista, encendió la mecha de la fascinación a partir de un Twitter, donde se mencionaba la palabra ovni. Seguramente, todos los oyentes recuerden este caso, ¿no? Porque fue de lo más mediático, Juanjo. Pues sí, efectivamente, fue un caso y además estamos habituados, los que nos interesa un poco el mundo de la ufología, a que hablen, los pilotos, a que hablen también determinadas tripulaciones aéreas, pero quizás la voz de los controladores hasta ahora no había tenido tanto eco como en esta ocasión. Pues es un placer tener con nosotros a César Cabo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues César, novela que montaste, ¿eh? De manera inesperada, porque aquello fue una cosa impulsiva, diría yo, simplemente, y al ponerlo en Twitter tuvo una repercusión con la que yo no contaba. No sabía yo que había tanto interés por el tema. Bueno, pues recordemos que César Cao trabaja en el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Madrid, y tenemos aquí también en Dimensión Límite a un viejo compañero que concretamente trabaja en servicios centrales de navegación aérea, más concretamente en ingeniería de explotación técnica, y nosotros que nuestro compañero Miguel Ángel Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a recordar, César, si te parece bien, para los oyentes que anden un poco despistados, qué pasó exactamente en esa tarde del 11 de octubre del pasado año 2011, porque tú te encontrabas trabajando, ¿no? Revisando, y de repente ocurre algo, ¿no? Sí, yo aquel día tenía turno de supervisión, que me tocaba un poco echar un vistazo a los compañeros que están controlando las pantallas, si ocurre alguna cosa, tenemos un cambio de pista, en fin, todas las cosas que puedan ocurrir. Y una controladora comentó que los pilotos le preguntaban cosas. De repente yo escuché que los pilotos le pedían información a ella sobre algo que veían en sus radares, pero que ella en su radar, en las pantallas nuestras no aparecía. Entonces ya me acerqué a ver qué ocurría y 3 pilotos distintos preguntaban información de un tráfico, de algo que veían ellos en un blanco en su radar que nosotros no veíamos. Lo que correspondería con las siglas, ¿no? Estaban justificadas porque se trataba de un objeto volante no identificado, ¿no? Bueno, es un objeto volante no identificado, lo que pasa es que está en la pantalla radar. Físicamente los pilotos no llegaron a ver un objeto volando en su área que no reconociéramos nosotros o que no nos constara en el radar. Pero sí, puede encajar dentro de lo que es un objeto volante no identificado. Recientemente ha habido, hace cosa de 3 semanas, un mes, sí que hubo algo que veían los pilotos y que no se sabía muy bien lo que era. Bueno, pues esto es interesante. Luego te preguntaremos por este dato, César. Bueno, seguramente muchos oyentes se estén preguntando, porque claro, han pasado bastantes meses desde aquel entonces, si ha encontrado alguna explicación racional a lo que se vio aquella tarde, César. No, yo no, explicación no, puede haber muchas explicaciones, desde realmente algo que estuviera volando, algún fallo a lo mejor del radar que quizá nos puede explicar nuestro compañero de navegación aérea mejor, que es experto en sistemas, pero una explicación así racional y que nos pueda satisfacer no se ha encontrado. Bueno, pues yo introducía este apartado de Dimensión Límite con el comienzo de un artículo que se publica en El Ojo Crítico, un boletín amigo de este programa, dirigido por Manuel Carballal, que se titula César Cabo y entre interrogantes caso resuelto, una revisión crítica del caso OVNI más mediático de 2011, en el cual Miguel Ángel, tú recordamos que trabajando como ingeniero de navegación aérea en servicios centrales de navegación aérea, crees haber dado una posible explicación, ¿no? Sí, es correcto. Yo he oído, como todo el mundo, soy seguidor del fenómeno OVNI, me interesa. También gracias a mi cualificación, entiendo un poquito de esto, ¿no? Y entonces yo seguí todas las entrevistas que en su día dio César sobre el tema, ¿no? Y entonces cada caso es diferente, y en este concreto yo creo haber encontrado una serie de razonamientos, una serie de evidencias que desde mi punto de vista dejarían este caso de César bastante claro desde mi punto de vista. Bueno, vamos a recordar muy rápidamente, Miguel Ángel, si quieres, la dicotomía de lo que pasó aquella tarde, y explicamos también lo que es, por ejemplo, un radar primario y uno secundario, porque esto es importante a la hora de entender exactamente lo que pasó aquella tarde, ¿no? Claro, aquí hay un detalle muy concreto. Si por casualidad diera algún dato que fuera falso, le pido a César que me corrija inmediatamente, ¿no?
Pero yo de lo que entendí y de lo que dijo él era que el sistema de a bordo en el que los pilotos habían visto una especie de eco de señal era el denominado TICAS, que sería pues es un sistema de anticolisión de tráfico, un sistema que llevan instalados los aviones, pues lo que hace es prevenir colisiones, y incluso si en un momento dado dos aviones están muy cerca, los pilotos tienen obligación de seguir las instrucciones de este sistema, de este TICAS, incluso por encima de las órdenes del controlador. Aquí hay un tema muy importante, porque el TICAS es un sistema prácticamente un sistema radar, un sistema que está fuertemente basado en telecomunicaciones, fuertemente basado en unos estándares, unos protocolos internacionales de comunicación de datos, ¿no? Que prácticamente lo que hacen es que los aviones se ponen de acuerdo entre ellos, pues enviando y recibiendo señales. Y entonces, efectivamente, como César dice, en sus radares de a bordo, lo que pasa es que aquí hay que hacer una distinción bastante importante, ¿no? Porque en general, en navegación aérea hay dos tipos de radares, a grosso modo. Estaría el radar primario, que es un radar que funciona por reflexión de onda electromagnética, es decir, nosotros, en este caso, por ejemplo, AENA tiene unos radares que emiten ondas al espacio, chocan con un objeto metálico, y la reflexión de esas ondas en lo que es recogido por los diversos radares, se presenta esa información en los distintos centros de control, y entonces con esa información trabajan los controladores. Eso es, digamos, el concepto clásico de radar. Pero este TICAS, este sistema, está basado en un concepto diferente, está basado en un concepto de radar secundario. Para que funcione el radar secundario, realmente el radar secundario funciona más a nivel de señal que a nivel de reflexión de ondas. No estaríamos hablando de unas ondas que se envían al espacio, sino de unos sistemas de interrogaciones que, para que en el radar secundario aparezcan, estamos hablando de que todos los aviones deben de tener una cierta circuitería, una aviónica, que de alguna manera responde a las interrogaciones de radar secundario, devolviendo pues una serie de datos, ¿no? En este caso, pues su altura o su posición, etcétera. Entonces, hay un detalle muy curioso, y es que 3 aviones diferentes, según comentaba César, detectan un ecorradar en su sistema de a bordo. Para que la aviónica de a bordo, la circuitería, decodifique correctamente esas señales y la presente en los displays, en las pantallas de a bordo, evidentemente tiene que cumplir con todos los requisitos a nivel de telecomunicaciones para cumplir con el estándar de radar secundario. Entonces hablaríamos más de una señal de telecomunicaciones real que de un objeto en sí. Bueno, César, hasta aquí, no sé si tienes alguna cosa que añadir o algo. Sí, no, claro, es como dice el TICAS, evidentemente tiene que detectar algo con lo que tenga un contacto. Nosotros no veíamos en nuestra pantalla, en el primario, que cualquier objeto que realmente estuviera volando debería detectarlo un radar primario de todas, y no aparecía nada. La controladora de servicio no veía nada, o sea que realmente era un caso bastante extraño. Lo chocante es que 3 pilotos en una zona concreta, en un periodo determinado de tiempo, les diera ese fallo, porque a lo mejor que un avión en TICAS tenga algún fallo, vea un blanco falso, pero 3 tan seguidos es un poco chocante. Pero bueno, que luego ya a raíz de aquello recopilé muchas anécdotas que encajan en diferentes perfiles de historia y que no se ajustan exactamente. O sea que realmente pasan cosas que no siempre podemos explicar por los cielos. No, desde luego, que en eso estamos todos total y absolutamente de acuerdo, porque aquí somos todos unos auténticos apasionados al fenómeno OVNI, ¿no, Miguel Ángel? Sí, no, además yo aquí hay que distinguir de que cada caso es totalmente diferente. O sea, si no hubiera habido, por ejemplo, una detención en TICAS, pero los pilotos hubieran podido ver pues un objeto visualmente, entonces como diría yo, la casuística es completamente diferente, ¿no? La explicación en este caso sería solo para este caso, para el del 11 de octubre de 2011, y posibilidades hay bastantes, ¿no? De que pudiera haber sido aquello, si una señal a lo mejor que se generase a raíz del suelo, quizás alguien con un transponder que no debió de activarlo, o a lo mejor, no sé, en algún momento dado pues un globo, no sé, algo que evidentemente yo apunto por la hipótesis de una señal parásita, pero que fue real. Explícanos, Miguel Ángel, esto de señal parásita, ¿qué vendría a ser en este caso?
Pues vendría a ser una cosa un tanto grave, sería una señal que en principio no debería estar emitiendo en banda de navegación aérea. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, hay una serie de delitos, ¿no?, que se llaman de infracción de la seguridad aérea y a mí me llama mucho la atención que 3 aviones detectaran algo y a partir de ese momento se apagara y no se volviera a ver una trazabilidad posterior de aquel supuesto objeto, ¿no? Entonces me hace pensar de que en algún momento alguien, sin quizás la debida autorización, emitió con ese transponder y eso fue lo que pudiera ser detectado por aquellos 3 aviones. Uh-huh. Bueno, César, de la explicación que da Miguel Ángel, no sé, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Tú que estuviste yo entiendo que evidentemente tuvo que haber algo en los sistemas que alterara, ya que visualmente si los pilotos dijeran estamos viendo algo por la ventanilla del avión y a la vez detectamos, o sea, tiene mucha más validez, veo algo a través de la ventanilla del avión que veo un blanco falso o no falso en el TICAS. Eso es lo que ya realmente, pero eso ha ocurrido en muchísimos casos de avistamiento. O sea, es un avistamiento por parte de los pilotos y también ha habido casos por parte de controladores. En este caso quizá es probable que fuera una señal, un transponder ahí que distorsionara momentáneamente y que los pilotos lo detectaran en ese periodo de tiempo. Sí, César, yo estuve leyendo en tu blog el comentario que hacías, el relato que estuviste haciendo de este incidente y efectivamente señalabas que, bueno, te había sorprendido un poco la reacción de tus compañeros de profesión, ¿no? Como que estos asuntos eran, como tú llamabas, en unas anécdotas quizás más habituales de lo normal, pero que o por vergüenza o por una especie de, no sé si de pacto de silencio o simplemente porque no le dan importancia, no salen a la luz y ni siquiera lo comentáis entre vosotros. Sí, yo creo que no se le da mucha importancia. Es chocante porque luego hablando con muchos compañeros me comentó uno que estuvo destinado a la torre de San Sebastián, en Ponterrabía, que hubo un avistamiento, alguna cosa extraña, no sé, a finales de los años 90, que él trabajaba en aquella época allí, y vino un inspector francés que trabajaba, no sé si para el Ministerio de Defensa, no me acuerdo muy bien, que era como el experto oficial en investigar, de los expedientes X. Vamos, este señor iba con un maletín y con un montón de archivos por toda Francia. En este caso, como el aeropuerto está justo en la frontera y tienen que coordinar los aviones con Francia, desde la Torre de Fonterrabía, pues fue allí para investigar y llevaba pues incluso una carpeta con modelos de luces que te enseñaba unos dibujos y unos gráficos para ver si reconocías qué es lo que tú has visto y qué ha ocurrido. O sea, que en Francia se lo toman en serio, archivan toda la documentación y hacen una investigación, cosa que en España no se hace. Entonces, como no se hace por parte del Ministerio de Fomento ni de AENA, no se nos pide que hagamos ningún informe en estos casos, la información se diluye. Yo creo que no es un tema tanto de vergüenza, sino que se queda en la mera anécdota y que no haber un protocolo de notificación, pues se pierde. Que es una pena, porque es un tema muy interesante y que evidentemente a la opinión pública le interesa. Uh-huh. Miguel Ángel, no sé si quieres comentar algo o quieres preguntar algo a César. Pues hombre, sí, a César, claro. La verdad que muchas cosas, ¿no? Desde luego, yo más o menos me dedico a estudiar el fenómeno. Me sorprendió mucho de varios casos que publicaste a raíz del blog y sobre todo había uno que me impresionó muchísimo. Me gustaría comentarlo aquí para que lo oyera la audiencia. Me parece ser que fue Torre de Valencia, años 90, donde una controladora, pues ya a punto de terminar el servicio, pues parece ser que visualiza como un objeto que se posa sobre la torre, ¿no? Ah, sí, este fue en la Torre de Ibiza. Eso fue en la Torre de Ibiza pues en el año 97, creo yo, 97, por ahí debió de ser, 96, 97, y ella estaba cerrando la torre y de repente vio una sombra por encima, en el fanal, que es, la parte de arriba de la torre, que se posaba encima, entonces no veía, pero había una sombra, evidentemente, que proyectaba encima de donde estaba ella. Entonces asomó la cabeza tímidamente y de repente aquello se movió, no lo pudo ni ver, pero la sombra desapareció. O sea, lógicamente había algo ahí encima y nunca lo pudo ver y encima estaba sola ella, no había nadie en el aeropuerto, cerrando la torre, pues claro, bastante terrorífica la situación. Pero sí, esos son de esos casos que desde otra óptica, igual que por ejemplo aquí parece que por el tema de los radares se le puede buscar una explicación, a mí ese caso de todos los que leí en el blog fue el que más me apasionó, ¿no? Sería súper interesante si se pudiera rescatar, si hubiera en aquel momento una grabación del circuito cerrado de televisión de la torre o algo así. De la torre justo, y ver si se ve algo, se detectan las cámaras, porque obviamente hay cámaras por todas partes de los aeropuertos y es, como digo, que al no haber una voluntad oficial de investigarlo y clasificarlo, pues se pierde y es una pena porque no es un tema sensacionalista, es un tema que realmente está ahí, no sabemos qué cosas pasan ni por qué pasan y hay un interés público, entonces pues es una pena que no imitemos el modelo francés, ¿no?, de clasificar este tipo de incidentes. ¿Qué es lo que hacía el GEPAN, no, Miguel Ángel? Sí, creo que se llama así, no estoy seguro. Una pregunta muy rápida, César, vosotros tenéis un diario de novedades, ¿no? Sí, tenemos un diario de novedades de la sala de control o de la torre de control, sí.
¿Y este tipo de incidentes se toma nota o son...? No, nunca. Mira, el otro día, por ejemplo, tuvimos hace un par de semanas un avión que vino con un fallo de motor, y entonces eso pues sí que debió quedar registrado, se registró de parte, se le dio prioridad, se le metió en la secuencia por delante del resto de aviones, pero incluso un pasajero que a veces tenemos un infarto, eso no queda reflejado. Son cosas habituales dentro de lo inesperado que es, pero son cosas muy concretas. O sea, esto nunca queda registrado en el parte de novedades, queda en anécdota. Claro, lo cual es una pena, porque a veces hablamos de un fenómeno que parece ser invisible y quizás seamos nosotros los propios, bueno, quizás los controladores, pero quizás seamos los propios profesionales quienes tendemos a hacerlo invisible, pues al no ir rescatando los casos o al no ir documentando pues todo lo que sí, pasa. Yo creo que si alguien tuviera interés en España en recopilar historias de pilotos, como has dicho al principio, sí que han estado más abiertos a contarlo, dentro de que también uno no se quiere exponer porque a veces no te toman en serio y parece que tu profesionalidad igual se cuestiona, pero hay muchas historias de pilotos y de control que yo creo que nadie lo ha hecho nunca. Hay mucho que rascar, porque yo empecé a preguntar y todo el mundo tenía anécdotas a lo largo de varias décadas, empezabas a preguntar y muchos compañeros tenían anécdotas de primera mano o de inmediatamente un compañero que estaba con ellos trabajando en algún sitio, y hay mucho ahí que documentarse y se podría escribir un libro bastante interesante. Pero César, aquí yo ahora la voz de periodista, ¿no? Es decir, es lógico que tú como controlador aéreo pues al comentar lo que has visto, tus compañeros con total confianza y sin ningún problema te cuenten esos reportes, pero ¿crees que estarían igualmente abiertos a comentarlo a los medios de comunicación? Hombre, yo creo que a título anónimo tampoco es que la empresa te prohíba que yo sepa, ni el Ministerio de Defensa, no son cosas clasificadas que pongan en peligro ningún tipo de seguridad nacional, es dar con la persona y que te lo cuenten. El factor confianza siempre ayuda mucho en el tema de periodismo, pero que esto tampoco es contar un crimen que has cometido, o sea, es una cosa interesante y simplemente tener a lo mejor la voluntad y saber qué puertas tocar, ¿no? A qué gente acudir para que te lo cuenten. Comentas algo interesantísimo y es que, bueno, consideras que no es un tema que afecta a la seguridad nacional. Hay otros investigadores que apuntan precisamente a que cuando no se da salida a esta clase de casos a nivel oficial es precisamente porque estos vulnerarían de alguna forma la seguridad nacional, al no saber lo que está sobrevolando sobre nuestros cielos y estar, pues, en este caso los españoles, pagando pues con nuestros impuestos esa seguridad nacional. Quizá al escaparse esos ovnis, esos objetos volantes no identificados, la explicación militar, de alguna forma se está reconociendo que se está invadiendo nuestro espacio aéreo por algo que no saben lo que es, con lo cual no dejaría de ser incómodo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, César? Pues sí, no, yo creo que no pone en peligro la seguridad, porque como os digo, si realmente hubiera un avistamiento, el caso de Valencia, famoso de Manises de los años 80, o me parece que es de los 70, 79, sí que puso un poco en peligro la aeronave, porque acabaron yéndose a la alternativa, porque el piloto estaba muy nervioso, eso sí que puede afectar, pero los avistamientos normalmente, o el caso que tuvimos en octubre en el centro de control, no lo son, y sí que es una parte que se puede investigar, porque si al final son todo cosas explicables a través de fallos del sistema radar, bueno, pues también se puede investigar para mejorarlo. Entonces, cuando hay un incidente aéreo de seguridad que los aviones se pasan más cerca de lo debido, hay una comisión especial que investiga siempre para extraer una serie de conclusiones y mejorar los protocolos de seguridad. O sea que en este caso también podría venir bien si realmente muchas de estas cosas extrañas que no podemos explicar son fallos técnicos. O sea que, sea como sea, yo creo que habría que tener más voluntad por parte del Ministerio de Fomento, la Agencia de Seguridad Aérea que se ha creado recientemente, para profundizar en estos temas y a lo mejor pedirnos a nosotros, tanto a pilotos como a controladores, el protocolo de que cuando hay un avistamiento o alguna cosa extraña quede reflejado en el parte correspondiente del vuelo o de la sala de control y luego se pueda aquello pues documentar e investigar. Exactamente. Y me permito añadir que en AENA se graban las comunicaciones de todos los sectores, de todas las torres de control y además se graban todos los datos radar de todos los sectores de control. Entonces, sí, todo queda registrado en los sistemas y es muy fácilmente accesible. Es un tema que está protegido por seguridad, pero que luego obviamente si hay una investigación o cualquier cosa se puede acceder. O sea, es una información que AENA tiene. Se podría reconstruir el incidente minuto a minuto, mucho tiempo después. Entonces lo que estoy totalmente de acuerdo con César, que lo que haría falta es voluntad únicamente de las autoridades. Sí, y quizás que no se lo toman en serio, ¿no? Y bueno, pues la gente dice, de los ovnis, tal, no sé qué, en fin, y a lo mejor pues no hay un enfoque así muy serio de la situación, pero yo creo que merece la pena. De hecho, has comentado también algo muy interesante antes, César, y es que quizá, y eso es una cosa de la que nos hemos dado cuenta, lo que nos interesa el fenómeno, ¿no? A lo mejor había, digamos que más voluntariedad, menos trabas a la hora de que un piloto contara un caso que haya vivido en primera persona en los años 70, y en los últimos años parece como que
unos dicen que ha disminuido el número de casos en los cielos y otros tantos creemos que quizá el problema está en que los casos se siguen produciendo, son los mismos y no más, sino que no se están reportando precisamente por miedo a... Pues sí, por miedo a que la opinión pública no te tome en serio y se te cuestione, porque claro, por lógica estadística, ahora mismo con el número del volumen de vuelos que hay es muchísimo mayor que los años 70. Habrá multiplicado, pues no sé si por 10, el tráfico aéreo ha crecido de una manera increíble. En España ya tenemos 200 millones de pasajeros al año, AENA es lo que gestiona, o sea que es que son unas cifras nada comparadas con los años 70, o sea que por lógica debería haber más casos, va a haber muchos más aviones y muchos más pilotos volando por todas partes. César, tú notaste en la reacción también de tus compañeros que una vez que tú te manifestaste, incluso de una manera un poco inocente, ¿no? Como decías, se abrieran hacia ti contándote sus experiencias, como gente que tuviera, no sé si reprimido. En la sala de control yo lo comenté, entonces alguien dijo, pues yo vi no sé qué, y pues a fulanita no tal. Entonces ya me fui a preguntarle a esta persona en concreto y me lo dijeron. Y a raíz de aquello, bueno, claro, la voz se corre y un día vino uno, ¿y qué pasó con el OVNI? Ya, pues yo en el año 80 y pico en Canarias, y yo mismo fui preguntando a mis compañeros si tenían algún caso de primera mano o de segunda mano que los hubieran contado. Y sí que se noté una receptividad, la gente se abrió un poco más, pero como no se habla, pues claro, no piensas en un tema como que si no se menciona, no piensas en él, y cuando lo plantan delante, pues te acuerdas de la anécdota. Claro, pero eso es también muy significativo, ¿no? Es como que algunos debieron, al verte a ti que tú lo contabas, como también notar cierto alivio, de decir, yo también viví algo parecido, me lo había estado callando, y ahora por fin veo que no es tan extraño lo que a mí me pasó, sino que bueno, que es algo que podemos compartir, que podemos hablar libremente, y bueno, tú en ese sentido abriste ahí una puerta, ¿no? Para que pudieran confiarte esos testimonios. Pero son cosas que se quedan dentro del ámbito pues del colectivo, ¿no? Imagino que los pilotos también se quedan entre las tripulaciones y como mucho pues los tripulantes, ¿no? Y los pilotos. Como una anécdota pues, entre casi, los controladores. ¿No? Lo curioso fue que, claro, ya ponerlo en Twitter, que ya las redes sociales hoy en día tienen un impacto brutal, inmediato, pues aquello rebotó y bueno, y la bola de nieve creció. Pero sí, yo creo que hay muchas historias que contar y que simplemente pues es saber preguntarlas y encontrar el canal para comunicarlas. Tú no recibiste ningún tipo de aviso, de queja, ¿no? Por el hecho de que hicieras público en varios medios de comunicación esta historia. No, nadie me dijo nada, pero por ejemplo ayer, eso no tiene exactamente que ver, pero ayer tuvimos la visita del 787 a Madrid. Por primera vez vino Esto es, César. el Boeing 787 vino, el Dreamliner, que es un nuevo avión de Boeing, el último. Vale. Aterrizó ayer en Madrid Barajas por primera vez, porque ha venido, creo que lo va a haber alguna compañía aérea, por si lo compran. Entonces yo estuve informando, también estaba el supervisor, pues cuando venía, porque había muchos spotters, la gente que le gusta tomar fotografías de aviones, que querían saber a qué hora llegaba, en qué piso aterrizaba. Y luego sí que me llegó de alguno de los jefes que se habían quejado a alguien, no sé si de AENA o quién, porque yo estaba contándolo aquello, en fin, que yo no entiendo dónde está el problema. O sea, que debía ser la propia AENA la que tuviera pues ese canal de comunicación para a la opinión pública pues darle ese tipo de informaciones. No sé, también la imagen corporativa hoy en día es muy importante, hay que cuidarla. Miguel Ángel, ¿y tú como parte de AENA? No sé si, hombre, no creo que hayas tenido ningún problema porque quizá tú no eres tan mediático como César Cabo, ¿no? En este caso, pero no sé si tú compartes en este caso lo dicho por César en cuanto a digamos, qué política, si se puede decir así, de AENA en base a estos, digamos, que ecos no identificados. A ver, política no hay ninguna. Nosotros... Entiendo extraoficial o entrecomillado, Digo extraoficial, casi que no entrecomillaba lo de política. No, bueno, pero extraoficial la misma que puede haber en cualquier otro trabajo, ¿no? En ese sentido. Y a nosotros evidentemente no nos han dicho ningún tipo de... Bueno, ni de directriz ni de nada. Tú, como bien sabes, yo pues hago mis pinitos en el periodismo sobre estas cosas y jamás me han hecho ningún comentario a nivel oficial dentro de la empresa. Nosotros estamos sujetos a la ley de compatibilidades, pues el personal público y bueno, pues el tema de escribir artículos, conferencias, radio, etcétera, lo podemos hacer por ley y entonces pues nadie se mete en nuestro trabajo. Con el tema de respecto del tema ufológico, hombre, yo sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho César y a mí lo que me gustaría añadir es que lo que se debería de perder es un poco ese miedo, esa resistencia a un poco a contar los dos casos ovnis, pero porque lo que debería de haber es no ver miedo a investigar, porque muchas de las cosas que en un primer momento nos pueden parecer raras, pues a lo mejor luego tras un análisis, un examen, pues se va viendo que no, realmente el caso OVNI, o sea, la etiqueta OVNI, como sabéis, es un tanto objetiva, un tanto amplia, dentro de ella caben muchas cosas y bueno, callarse cosas que en un principio nos parecen raras, pero pueden luego no serlo y tener una explicación perfectamente racional, pues a lo mejor también llevaría un poquito más a hacer la navegación aérea más segura.
y eso hay que tenerlo en mente, ¿no? Quizá podría estribar precisamente en el, digamos que en el imaginario popular, de alguna forma, la imagen pública que tiene el fenómeno ovni a día de hoy, porque claro, tú paras por la calle a una persona y hablas de ovnis y automáticamente casi que directamente te dicen que son marcianos, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo la imagen pública no deja de ser esa. Quizá podrían ir por ahí los tiros, César, en tu opinión. Hombre, yo creo que si se hiciera ese tipo de investigaciones ayudaría a normalizarlo, que eso que decía Miguel Ángel, si es que no es un tema que tenga mayor historia, porque yo nunca me había fijado en el fenómeno trabajando en el entorno aeronáutico, nunca he tenido una anécdota personal hasta ese día, aunque yo no estaba controlando, estaba de supervisor, y veo, bueno, pues que ocurren cosas, que no pasa nada, que pueden ser a lo mejor explicables con una investigación, y a lo mejor es un tema técnico, o bueno, no lo sé, pero que tampoco es nada alarmante, o sea, hay que investigarlo, simplemente para que se conozca mejor un entorno como el aeronáutico que despierta mucho interés, que gusta mucho, lo que decían desde los spotters, bueno, la aviación es un sector que gusta mucho y que cuanto más se conozca y se hable en todas sus facetas, incluida la OVNI, pues mejor que mejor, redunda en beneficio de todos, yo creo. ¿Te interesaba un mínimo el fenómeno ovni antes de encontrarte con esto el pasado 12 de octubre? La verdad es que nunca me ha llamado la atención demasiado, o sea, no me paraba a pensar sobre ello. No. Uh-huh. Y es curioso porque a ti mismo tú reconoces que hasta cierto punto te fascinó el tema, en el sentido de que tú te encuentras con algo, eso sí, enfrente de una pantalla de radar, no tienes la suerte de verlo directamente, pero te encuentras con algo que crees algo inexplicable en ese momento, y cuando lo comentas con otros compañeros, ellos sí acceden a contarte otra serie de claro, es quizá lo apasionante del tema, ¿no? Que no se queda un hecho aislado, sino que son, al fin y al cabo, son objetos volantes no identificados, y bueno, señalamos negrilla, ¿no? Lo de no identificados. Eso en sí mismo es apasionante, porque ¿qué es lo que está sobrevolando nuestros cielos? En caso, quizá no en el de el pasado 12 de octubre, pero sí en otros tantos casos que hemos comentado aquí durante este rato que llevamos hablando sobre el asunto, bueno, que no tienen una explicación como tal, ¿no? No, y son cosas que ocurren. Ya en estos meses transcurridos, ¿sabes?, trabajamos a turnos y tampoco te enteras de todo lo que ocurre en la sala de control, pero ha habido un caso de una compañera que ahí sí que creo que veían en la pantalla de radar un objeto extraño de aquí para allá, y nunca supieron lo que fue. Esto fue como hace 3 semanas, y hace cosa de 1 mes y medio, pues los pilotos decían que veían algo a toda velocidad, atravesó, lo vimos en la pantalla, y hubo gente que incluso físicamente dijeron que lo habían visto, pero parecía un avión blanco, no sabemos lo que era, que cruzó toda la terminal de Madrid y la aproximación, que eso sí que estaba interfiriendo con la secuencia de aproximación a Barajas, era un tema ya de seguridad, pero nunca supimos si era un falso blanco en la pantalla, pero en ese momento venía apoyado en que alguien decía que había visto a alguno de los pilotos y se entierra algo por allí volando por la zona. Esto ocurre hace un mes, que ocurren cosas de cuando en cuando, sí. Pues es curioso, o sea, nos confiesas que a partir del 11 de octubre te has encontrado tú mismo, bueno, en este caso, tras un radar, con objetos extraños o objetos volantes no identificados. Igual ahora la gente, como decías, está más receptiva para contar. Bueno, pues ahí queda, es interesante esto. Entonces, nos comentas que hace 3 semanas y hace mes y medio se vieron esos objetos, ¿no? Más o menos, sí. La verdad es que no me dijeron nada. ¿Te han contado? Claro, la gente, después de la raíz de los de octubre, lo que me dijeron, ¿te han contado el ovni de María? ¿Qué tal? No sé qué. Digo, ¿qué ovni? Y esto fue hace como 3 semanas, y no he coincidido con ella porque trabajamos a turnos para preguntarle que me diga exactamente la anécdota que le pasó, que era aquello que ocurrió. Me queda pendiente, pero vamos, que sí que ocurren cosas. Miguel Ángel, ahora hay una actitud un poco más abierta a raíz de aquello. Miguel Ángel, no sé si para ir acabando quieres añadir algo, comentar algo. Pues sí, no, hombre, que sobre todo reivindicar el fenómeno, ¿no? Que en el caso de César, este último, bueno, pues yo, como veis, creo tenerlo claro, pero hay otros muchos casos que la explicación no es tan baladí, y el fenómeno desde luego da de sí muchísimo, ¿no? Y puede llegar a ser tremendamente extraño y tremendamente desafiante para quien lo investiga. Y desde luego yo creo que se debe de investigar, porque esto que acaba de decir César, pues de un objeto que cruza un TMA es un área terminal de maniobras donde confluyen varios aeropuertos, y si ese objeto lo cruza sin que Control Civil esté avisado, y tampoco entiendo que lo estaría Control Pegaso, que es el control militar, pues eso se debe de investigar, pero vamos, totalmente de acuerdo. Eso es una cosa muy grave en cierto modo. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Hemos comentado el caso acaecido el pasado 11 de octubre de 2011. Bueno, pues Miguel Ángel Ruiz, nuestro compañero, trabaja como ingeniero de navegación aérea, le ha dado una explicación que vamos a recordar rápidamente para todos aquellos que se han incorporado un poco más tarde. Miguel Ángel. Pues lo más probable es que fuera una señal parásita de telecomunicaciones generada por algún transponder, y que por la ubicación y la intensidad con la que radió en aquel momento, o sea, lo suficiente para que fuera detectada por 3 aviones, pues posiblemente podría estar a ras de suelo o muy cerca
de tal manera que los radares de los receptores de paracuellos, que son los receptores más cerca de Toledo, donde se divisó el objeto, y del Centro de Control de Madrid, pues no lo detectarían, ¿no? Y posiblemente fuera esa quizás yo creo la explicación con más probabilidades. César, no sé si a este respecto, para acabar, tienes algo que añadir o te parece correcta la explicación que da el compañero Miguel Ángel. Yo creo que además en su momento lo dije, simplemente es algo que aparece en el radar de los pilotos, no que físicamente lo hayan visto, pero como dije, que añadí luego otra serie de historias que ya implicaban avistamientos directamente, ¿no? Pero vamos, que está claro, como decía Miguel Ángel, que hay mucho que investigar y que debería aprovecharse pues este interés público que despertó aquella historia para que a lo mejor a quien le corresponda tomar una serie de decisiones pues ponga para que ocurra, para que se clasifique, se investigue, no pasa nada. Si en Francia lo hacen y es un país en el que miramos muchas veces como referente, ¿por qué no hacerlo aquí? Y César, ¿tú ahora te has empezado a aficionar al fenómeno OVNI a partir de esta experiencia? Decías que antes no, pero... No, la verdad es que no. Yo hago el trabajo y, hombre, veo que me cuentan las historias y ocurren, pero no estoy muy encima, pero sí que reconozco que entiendo el atractivo que tiene. Es algo muy llamativo. Bueno, nos quedamos con esos datos que has comentado, César, sobre los avistamientos acaecidos hace aproximadamente 3 semanas y mes y medio, porque lo vamos a recoger, nos interesa ya, independientemente de dimensión límite. Yo creo que lo que nos une tanto a Miguel Ángel Ruiz como sobre todo a servidor es precisamente también esa indagación del fenómeno OVNI, ¿no? Así que te preguntaremos al respecto a ver si se nos pueden facilitar más datos y, bueno, pues de alguna forma poder recapitular esos avistamientos, los que se han producido y esperamos que los que se produzcan. Bueno, Miguel Ángel Ruiz, muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Y César Cabo también, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, encantado de contaros estas historias.